Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre el Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas y el LG con tecnología OLED CX de 55 pulgadas. En temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, el Q80T de 65 pulgadas se consigue más o menos en 4.400.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $1.230, y el CX de 55 pulgadas se consigue aproximadamente en 5 millones de pesos, que al cambio vienen a ser más o menos $1.370. Bueno, lo más importante a destacar es que el Q80T tiene panel UVA. El LG OLED no tiene como tal un tipo de panel porque su tecnología es de diodos orgánicos emisores de luz. No necesita como tal una especie de retroiluminación como si la necesita el Q80T, que tiene para esto Full Array y además local dimming o atenuación local. Antes que nada, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: Q80T de 65 pulgadas a la izquierda y LG OLED CX de 55 pulgadas a la derecha. Bueno, este es el diseño de sus controles remotos. One Remote a la izquierda para el Q80T, más pequeñito, menos teclas, más ergonómico, más liviano, y el del LG OLED CX Magic Remote con más teclas, más gordito, más pesado, pero más funcional. Como pueden notar, se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y hace que todo sea un poco más fácil a la hora de navegar. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es prácticamente igual, es muy rápida. El sistema operativo del Samsung es Tizen y el del LG es WebOS. La apertura de aplicaciones es un poquito más rápida en el Q80T, no es que haya una diferencia abismal, pero sí que existe. El espacio de almacenamiento en el Q80T es de aproximadamente 3,8 GB y en el CX de aproximadamente 2,8 GB. En ambos casos es más que suficiente para casi cualquier persona. Ambos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Apple TV, Amazon Prime, Disney Plus, entre muchas otras. Sin embargo, para Latinoamérica, por lo menos los Samsung del 2020 aún no incluyen DirecTV Go, mientras que los LG ya incluyen esta importante aplicación. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla en los dos televisores es posible. Sin embargo, el Q80T tiene una leve ventaja que permite esta función que están viendo en pantalla, que se llama Multiview, que sirve al conectar una entrada HDMI o también, por ejemplo, una aplicación como YouTube y al mismo tiempo compartir la pantalla del teléfono celular y, por supuesto, mostrar las dos pantallas, como están pudiendo notar. Aquí les muestro entonces que me permite, ya sea con YouTube o con una entrada HDMI, ya sea una Android de TV Box, una consola de videojuegos, etcétera. Se puede cambiar el tamaño de las pantallas, la ubicación de una de ellas. Y aquí una función que a muchas personas les gusta es que se puede dividir la salida de sonido. Si queremos que suenen ambas pantallas al mismo tiempo, sí que se puede hacer, lo cual es una función que me parece muy útil, por lo menos para algunas personas. Y en el caso del LG no hay como tal la función de Multiview, existe la función de pantalla superpuesta, pero no es posible con YouTube ni con otra aplicación, solamente es posible con una entrada HDMI. Y en el tema de navegadores de internet, pues como pueden notar, el diseño es muy diferente en ambos. La practicidad o la funcionalidad del LG gracias al control Magic es evidente y además cuenta con esta función de mini picture in picture, por así decirlo, que podemos cerrar, podemos colocarlo a media pantalla, así chiquitico, y moverlo a voluntad, que es muy útil, por ejemplo, si queremos jugar un videojuego y al mismo tiempo leer, por ejemplo, algún tutorial. El tema de la búsqueda por medio de comandos de voz en español en los Samsung aún no está disponible en el navegador de internet, pero en inglés en ambos funciona sin problema alguno. Y la diferencia es que en el LG sí se puede en español sin problemas. Y ambos pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de películas para adultos, películas normales, páginas de anime, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TVs, probablemente no van a ser compatibles con todas las páginas web o todos los servidores existentes, pero sí por lo menos con muchas de las más populares. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, y para esto voy a empezar de una con este videojuego Destiny 2, empezando primero por la comparativa en cuanto a uniformidad de colores negros. En esta escena en particular, en este videojuego se notan muchas partes oscuras y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el Q80T, al tener una mayor cantidad de brillo y al no tener negros como tal, colores negros como tal perfectos, y al notarse un poco de clouding, esto tiene su pro y su contra. Su contra es que pues visualmente no es que sea muy agradable,
pero su pro es que, por ejemplo, para gamers que sean de pronto a nivel hardcore o que necesiten ver más detalles en la escena, probablemente el Q80T les va a ayudar más a poder distinguir, por ejemplo, en un videojuego de survival horror o en un videojuego cooperativo o competitivo, van a poder distinguir mejor cuando entren a una zona donde haya mucha oscuridad. Aquí entonces pueden notar la diferencia de la que les hablo, así lucen los dos con las luces encendidas, y al apagarlas entonces las diferencias son más notorias. Es importante destacar que la relación de contraste nativa en el Q80T es de 3042:1 y con el local dimming activado de 4225:1. Recuerden que cuenta con Full Array como retroiluminación. En el caso del LG OLED CX, al tener tecnología OLED, su contraste o su relación de contraste es infinita. En el tema del brillo en HDR la diferencia es muy poca entre ambos. El Q80T tiene 702 nits y el OLED CX 685 nits. Aquí entonces lo que yo diría es lo siguiente: el OLED proveería una experiencia más inmersiva en el apartado de horror o de terror, y el Q80T sería de pronto para aquellas personas amantes al brillo, que quieran de pronto ver más detalles en una escena, que lo necesiten por ejemplo para videojuegos hardcore o competitivos, y el OLED es para aquellos como yo, amantes al contraste, a una mejor uniformidad de colores negros, a colores negros más profundos, un nivel de detalle un poco mayor, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahorita vamos a hacer la comparativa en cuanto a colores y experiencia a nivel de detalles con contenido en HDR como este, por ejemplo. Aquí entonces voy a mostrarles cómo se ven cada uno de los modos de imagen de cada televisor. A nivel de colores me gusta más cómo se ve en el OLED CX, se ven los colores más acentuados, más vívidos. En el Q80T no es que haga un mal trabajo, simplemente que personalmente me gusta más el trabajo del CX en este aspecto. Recuerden que en cuanto a nits, el Q80T tiene 702 y el CX 685 nits, pero recuerden que la experiencia de alto rango dinámico a nivel de realidad, de hacer que todo luzca más realista, como si las formas quisieran salirse de la pantalla, esto depende principalmente del contraste y no del brillo como tal, como muchas personas quieren hacerles creer. Ya con contenido en SDR o rango dinámico estándar, como pueden notar de primerazo, la diferencia es un poco más remarcada en temas de brillo. En SDR el Q80T tiene 407 nits y el CX en SDR por supuesto 321 nits. Se ve sí un poco más oscuro en cada uno de los modos de imagen, pero el nivel de detalle sigue siendo un poquito mayor. A mí todavía me sigue gustando más el trabajo del CX. Repito que el Q80T es más que todo para aquellas personas que quieran un poco más de claridad en la imagen, y el CX para aquellas personas que quieran más intensidad de colores negros. Las zonas que tienen sombra en el Q80T se notan más claras y en el CX más oscuras. Esa es la principal diferencia en temas de contraste. Ya en temas de pronto de funcionalidad, el CX en SDR tiene 10 modos de imagen contra los 5 del Q80T. Sin embargo, 5 puede que sea más que suficiente para muchas personas, aunque algunas quieran más variedad en el CX y por ende les guste tener 10 modos de imagen. En cuanto al manejo del movimiento en los dos televisores, esto es brutalmente bueno, dan muy buenas respuestas. El tiempo de respuesta en el Q80T es de 10,2 milisegundos, que es un buen tiempo de respuesta. El del CX es muchísimo mejor, de 1,7 milisegundos, pero las diferencias entre uno y otro en la práctica son muy poco perceptibles, o de hecho nada perceptibles. No tengo quejas de ninguno de ellos. Cada uno en el Q80T con sus ajustes de claridad de imagen hace un muy buen trabajo, y en el caso del LG con el TrueMotion. Ambos tienen la función de movimiento libre de LED, pero se genera un leve parpadeo. Yo recomiendo dejarla desactivada. Hace un muy buen trabajo sin necesidad de tenerla activada. En automático, el ajuste de claridad de imagen en el Q80T hace un trabajo más que bueno, y el TrueMotion, ya sea en suave, natural o Cinema Clear, también hace un trabajo más que bueno. No hay problemas ni de stutter o tartamudeo, ni de judder o vibración, ni tampoco de blur o borrosidad.
El escalado de imagen en ambos televisores en contenido en 480p es muy parecido, pero es un poquito mejor en el CX, eso sí tengo que decirlo. Se nota un poco menos de pixelación, en ambos se nota en este tipo de contenido, pero es menos notorio, menos molesto en el CX. A partir de 720p o HD en ambos se nota algo de pixelación, ya el escalado de imagen es prácticamente igual en ambos televisores, es un poquito más tolerable el trabajo en este tipo de resolución. A partir de 1080p o Full HD el escalado de imagen en ambos televisores también es igual, es muy bueno, no se notan problemas ni de pixelación ni de borrosidad. El contenido a veces de hecho pareciera que tuviera un poquito más de resolución. A partir de 1440p el escalado de imagen es genial en ambos televisores, no hay quejas al respecto, ambos parece que tuvieran, en esta resolución parece que el contenido tuviera un poco más, casi como si fuera 4K nativo, y por supuesto en 4K nativo ambos pueden reproducir contenido tanto en SDR como en HDR sin problemas. Y bueno, antes de pasar con la comparativa en cuanto a manejo de reflejos, ángulos de visión y por supuesto el tema gaming, voy a dejarlos con un breve tiempo para que puedan juzgar el sistema de sonido de ambos televisores. Los dos en cuanto a tecnología soportan Dolby Digital y Dolby Atmos. Y si bien el Q80T es de 65 pulgadas, es más grande y se supondría que tuviera más potencia, en la práctica me sorprendió porque el CX, que es de 55 pulgadas, tiene un poco más de potencia, pero por favor juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. En el tema del manejo de los reflejos, sorprendentemente el trabajo en ambos televisores es muy bueno. El Q80T tiene poco o casi nada que envidiarle al CX. El CX, por tener tecnología OLED, hace un muy buen trabajo, y el Q80T hace un muy buen trabajo en este aspecto, principalmente gracias a que tiene una buena cantidad de brillo. O sea, como sea, ambos televisores son buenas opciones para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación. Ya en cuanto al tema de los ángulos de visión, si bien el Q80T no es que tenga ángulos de visión terribles, sí que se nota una diferencia abismal. El OLED se lo lleva por delante por mucho, tiene ángulos de visión muy buenos el CX en comparación al Q80T, tanto en condiciones de buena luminosidad como con las luces de la habitación totalmente encendidas, así que tengan muy en cuenta eso. Por ejemplo, si van a disfrutar con muchas personas alrededor, les convendría más el OLED. Bueno, y ahora sí, en cuanto a la comparativa con videojuegos,
Con el modo juego, digamos que una de las cosas más importantes a destacar es que ambos tienen la función de HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace principalmente mejorar es el tema de la relación de contraste y un poco en temas de brillo para hacer que las zonas con sombras se acentúen mejor, se vea un mejor nivel de detalle, y entonces voy a dejar esta opción activada en ambos televisores. El movimiento libre de LED en ambos televisores también se puede, pero en el Q80T se genera un efecto flicker o de parpadeo que puede ser molesto, y en el caso del CX solamente cuando se coloca en alto, en bajo o en medio no sucede, mientras que en el Q80T no da la opción de graduarlo, solamente se puede activar o desactivar. Yo recomiendo dejarlo desactivado. En cuanto al input lag, en el caso del Q80T en videojuegos en 4K 60 Hz es de 9,8 milisegundos y en 4K 120 Hz de 5,8 milisegundos. En el caso del CX en 4K 60 Hz de 13,5 milisegundos y en 4K 120 Hz de 6,7 milisegundos. Sorprendentemente el tiempo de input lag es un poco mejor en el Q80T, aunque en la práctica la diferencia pues no se nota. Es muy importante mencionar que los dos televisores tienen puertos HDMI 2.1, sin embargo el Q80T tiene tan solo un puerto HDMI 2.1 que es el número 4, es a full capacidad, tasa de transferencia de datos de 48 GB, mientras que en el CX los 4 puertos son HDMI 2.1, pero la tasa de transferencia de datos es de hasta 40 GB, pero en ambos casos es más que suficiente para la nueva generación de consolas para reproducir videojuegos en 4K a 120 Hz cuando estos tengan esta opción con todas las tecnologías. Ambos soportan FreeSync y G-Sync y también VRR o tasa de refresco variable. Ya entonces, para ir terminando, teniendo en cuenta la pregunta que más me hacen, ¿cuál deberían comprar? Teniendo en cuenta que el Q80T tiene 10 pulgadas más y cuesta más o menos entre 120 y 150 dólares menos. Todo depende. Primero, bueno, ya saben, ayer subí un video de las recomendaciones de tamaños dependiendo de la distancia a la que vayan a estar del televisor. Si ustedes van a estar a 2 metros o menos y van a jugar mucho, uno de 65 pulgadas podría llegar a provocarles mareo, sobre todo en videojuegos de primera o tercera persona de disparos. Les pasa a muchas personas, me pasa a mí, no sé si a ustedes les podría pasar, pero tengan en cuenta eso. Entre 2 y 2,5 metros yo diría que un tamaño de 55 pulgadas es bueno, es equilibrado para todo tipo de uso. Pero si ustedes sí o sí quieren una pantalla grande y les pareció bueno el rendimiento en cuanto a calidad gráfica, representación de colores y sistema de sonido, y además del sistema operativo del Q80T, adelante, es una muy buena opción. Aunque si pueden esperar a que salgan los QNED de este año 2020, que prometen tener mejoras en cuanto a la uniformidad de colores negros gracias a la inclusión de la tecnología mini LED, yo les diría que esperen. Pero si les pica mucho el asterisco y quieren comprarse un televisor ya grande de 65 pulgadas y tienen el presupuesto, adelante, el Q80T es una muy buena opción hoy en día. Y el CX es, como ya lo había dicho, para aquellos amantes como yo al contraste, a mejor uniformidad de colores negros, a todo este tema de que no nos importa que la imagen pueda llegar a lucir un poquito más oscura o apagada. De hecho, en esta escena en particular se supone que en el videojuego el ambiente es como entre tarde y noche, pero el Q80T a veces lo muestra como si fuera de mañana, entonces tengan en cuenta eso. A mí, por ejemplo, me gusta más el CX y además la potencia del sistema de sonido es mejor. Bueno, ya para finalizar, si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios y con mucho gusto en cuanto pueda la contestaré. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.